el fallo en La Haya, ha habido primero discusiones sobre los puertos, pero esencialmente hemos subrayado el mensaje de Evo Morales, la carta que dirige al presidente Piñera para reiniciar el diálogo sobre el mar y otros temas de interés mutuo. En Chile dieron varias vueltas y, por supuesto, plantearon como condición no al territorio, no tocar ni al territorio ni al mar, es la posición en la que se ha mantenido Chile. Mientras tanto, en economía, y son los dos temas que también han ocupado nuestras portadas, en economía hemos resaltado la inauguración de esta enorme planta industrial de cloruro de potasio, pleno Uyuni, la 9ª del mundo, la 3ª de la región. Esto podría ser un gran impulso industrial, es una muy buena noticia. La otra noticia, que tiene dos caras, es este crecimiento. Estamos bajo el sello del Banco Mundial del 3.9 al 4.5, lo que ha dado luz verde al doble aguinaldo. Digo que esto tiene dos caras porque a quien recibe el doble aguinaldo es una fiesta, y para los empresarios hay que empezar a sumar, distribuir lo que ingresa a la empresa, cuando no buscar un banco para prestarse plata para distribuir una rentabilidad que en muchas empresas no hay. Este es un punto que podríamos discutir a futuro también con expertos. Y de la economía nos vamos a la política. La carta principal en esta semana, la primera, ha sido Carlos Mesa aceptando ser candidato por el FRI, por un lado, y por otro lado, días después, en Día de la Democracia, 10 de octubre, se han dado movilizaciones paralelas, ambas en San Francisco y en ciudades principales en el país, oficialistas y opositores midiendo fuerzas. De esto hablamos hoy. Finalmente me quedo en el panorama internacional con el resultado en Brasil. Ganó Bolsonaro de pronto con un porcentaje que no imaginábamos. Veremos qué sucede en la segunda vuelta, pero está generando más de una interrogante. Tremendo apoyo, un candidato de la derecha radical, lo que traería consecuencias no solamente para Brasil, sino para la región, un tema que abordamos acá también hace un par de semanas. Y me quedo con la buena noticia de que Lampe, el guapísimo Lampe, ya está entrenando en Boca. En algún momento hablaremos de deporte también. Hoy estoy acá con voces del oficialismo, de la oposición, y una voz que será nuestro analista, nuestro árbitro para hablar de política. Le doy la bienvenida a Ricardo Paz. Ricardo Paz, usted es sociólogo. Esta vez viene trayendo la voz de la oposición o de las oposiciones. Gracias por su tiempo y por aceptar estar acá. Gracias a ti, Claudia, aunque me estás asignando una representación que no poseo, pero voy a tratar de hacer lo mejor posible. Pero sí, entre los dos, si uno le dice usted es oficialista u opositor, usted es opositor, más bien. Sí, pero como tú dices, las oposiciones son tan variopintas y sí, tan diversas cierto. Que, por ejemplo, no represento a Felipe Quispe, pero tampoco a Tuto Quiroga. Ni de sospecha masista o ligado al oficialismo, ¿no? No. Ni en su peor pesadilla. No. Bueno, quien sí está ligado al oficialismo es Nicolás Laguna, su colega, sociólogo también. Gracias por aceptar estar acá. Usted es funcionario, pero hoy trae la voz del oficialismo porque queríamos juntar ambas perspectivas. Gracias por aceptar estar en mi programa. Buenas noches, Claudia. Un saludo a todas las bolivianas y los bolivianos que seguro hoy escucharán posiciones divergentes y quizá concordantes en algunos aspectos. Lo que sería muy bueno para entablar ya un diálogo que sea productivo para un país que ha vuelto a entrar en la polarización. Está invitado de árbitro, no mentira, de analista, de árbitro cuando hablemos del AMPE. Gracias por estar acá, Franklin Pareja, es un amigo nuestro, nos ha ayudado. Muchas gracias por el análisis sobre Brasil, quedamos contentísimos hace un par de semanas junto a Armando Ortuño y hoy hablamos de política. Gracias por su tiempo. No, el agradecido soy yo por estar siempre en este espacio tan importante. No sé si soy el árbitro, procuro ser más politólogo que analista, pero por supuesto que, como dice Ricardo, también trataré de hacer un decoroso papel de analista el día de hoy. Muy bien. La que va a jugar de árbitro voy a ser yo. Bueno. Va a ser imparcial, voy a ser serena, equilibrada, como siempre.
A ver, este es el menú. Entrada. Mesa acepta la candidatura al PRI. No es una entrada fría, es una entrada caliente. Plato principal. 10 de octubre, Día de la Democracia, San Francisco, que se viste simultáneamente de masismo y de mesismo, o de samuelismo, o de oposicionismo. Ahí lo dejo. Postre. Escenarios políticos hacia las primarias. Ese es el menú. Comencemos con la entrada. Comencemos con Ricardo para un poquito comprender el salto, la decisión que ha tenido Mesa. Mesa, si una crítica ha recibido desde que ha sido presidente es la indecisión. Renuncio, sí, no, y hoy nos dice, vamos y vamos a San Francisco y vamos. ¿Cómo entiende desde su perspectiva, desde el análisis, este paso de Carlos Mesa? Bueno, primero saludar a Franklin, a Nicolás. Un placer estar con ustedes en esta ocasión y con ustedes también, amigos que nos ven en la televisión y nos leen en el periódico. La verdad es que creo que el mensaje que Carlos Mesa ha dado a conocer al país es muy explícito, ¿no? Y muy claro. Es un mensaje relativamente largo para hacer un mensaje en redes sociales, pero creo necesario para que se comprendan los alcances de su decisión. Él dice en ese mensaje que ha reflexionado mucho antes de tomar este paso y que finalmente lo hace por, yo diría, dos razones fundamentales. La primera de ellas, el de cerrar un ciclo político que está agotado, que no tiene ideas, que no tiene perspectivas y que además intenta reproducirse en el poder de manera ilegal, inconstitucional, ilegítima. Y por otro lado, el hecho de servir de canal, de puente hacia un proceso de renovación generacional y ética de la política boliviana. Entonces se ha planteado Carlos Mesa cumplir esos dos objetivos, ¿no?, con su candidatura. Por un lado, presentarle una alternativa al país a un régimen que está ya caduco, y por otro lado abrir las puertas y los puentes hacia las nuevas generaciones. A lo que el oficialismo ya le ha contestado que cuál nuevo ciclo si él viene del pasado, la típica, ¿no? Y es difícil cuando uno está en política porque los políticos no son pues como los yogures que duran 3 meses y hay que cambiar y hay que cambiar. Las generaciones políticas son más largas. Pero ya le ha contestado el oficialismo y le ha dicho cuál nuevo ciclo, si estaba con Gonis y bla, 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 y lo de la renovación es el pasado, nosotros somos el presente, más o menos, porque ya ni tan nuevitos en el oficialismo, ya llevan más de una década. ¿Cómo han recibido este mensaje? Y si a usted le ha parecido inteligente esa respuesta, ¿o cómo interpreta finalmente la decisión de Mesa? Yo veo en Carlos Mesa, la postulación de Carlos Mesa, primero un elemento fundamental, que es el fin de las plataformas ciudadanas. Con la candidatura de Mesa se cierra el periodo de las plataformas ciudadanas. A partir de ahí se consolida ya una candidatura de oposición, la primera. Pudieran surgir otras, puede que Unidad Nacional vaya o no, puede ser que Tuto Quiroga también decida ir o no, eso no lo sabemos todavía, pero ya hay una candidatura oficial de la oposición, una al menos, o de las oposiciones, como gustan algunos. Y esto significa el fin de esa época donde era el MAS y las plataformas ciudadanas, y no existían otros sujetos políticos porque los sujetos políticos se negaron a sí mismos. Recuerdan ustedes que estuvieron ahí negándose, ¿no? Estaba Samuel diciendo, no, yo soy un ciudadano más, no soy nada más. No soy candidato, no soy el que representa el movimiento opositor, sino que soy un ciudadano más. Tuto dijo lo mismo. Todos dijeron lo mismo y ahora sí hay un candidato compartido, listo para ir a una contienda electoral. Ese es el primer elemento. Termina esta dicotomía movimiento al socialismo, plataformas ciudadanas, y entramos a una confrontación nuevamente, partido político más, con al menos un partido político, el PRI. Y creo que Carlos Mesa, en el mensaje que da y en el video que presenta, comete un acierto y 3 errores. En realidad en 2 videos, ¿no? El primero, yo creo que él cierra adecuadamente, ese es su acierto, cierra adecuadamente su participación en el tema de la demanda marítima, establece los principios, la perspectiva y cómo cree él que debía terminar este tema, y marca su salida de este escenario, ¿no? Habla de nuevos actores, se retira y deja el escenario para que continúe la vía que tenga que seguir. Los 3 errores que comete, creo yo, el primero es mentir.
se presenta él a sí mismo como un nuevo sujeto en la política, ahora nos dicen un puente con las nuevas generaciones, cuando no lo es. La gente no es tonta, la gente sabe que él ha sido parte de la vieja estructura de partidos políticos, ha sido candidato a la vicepresidencia de Gonzalo Sánchez de Lozada, ha sido vicepresidente y ha sido presidente. Por tanto, tiene una trayectoria y ha seguido haciendo política en estos años. Por tanto, mentirle a la gente y presentarse como un sujeto nuevo, creo que es un error. Creo que él debió presentarse como lo que es, un político con experiencia, con una experiencia concreta como vicepresidente y presidente. Buena, mala, él calificará su experiencia, pero no debió presentarse mintiendo, diciendo que es una renovación, cuando es alguien que ya está en la política durante mucho tiempo. Su segundo error, creo yo, es dividir. En el mensaje que él da, él plantea una idea de los ciudadanos como el sujeto colectivo e individual bueno y niega a todos los demás bolivianos, ¿no? Los excluye de estos sujetos nuevos que dice siguen una causa, siguen un proyecto, mientras que el resto de los bolivianos somos gente que estamos, dice él, con una gorrita y una banderita, ¿no? Creo que dividir en tu primer mensaje a la nación, donde te presentas como candidato político, es un error. Él debió convocar a la unidad. Esa, mi opinión, él sabrá por qué hizo estas divisiones. También convocó, ¿no?, a la unidad cuando dijo que es en la unidad que se puede, porque él plantea una unidad respecto de los partidos de oposición y de los ciudadanos. El resto de Bolivia es caricaturesco para él, y creo que eso es un error, porque podría obtener votos también en ese otro espacio de Bolivia donde no se sienten ciudadanos o no se sienten con estas causas, digamos, ecológicas, etcétera, que él mencionó. Yo creo que ahí hay un error, pudo haber sido mucho más inclusivo. Y el tercero es un error de forma que tiene que ver con un mensaje un poco soberbio, presentándose él como la alternativa, la única posible para Bolivia, y haciéndolo además desde la zona sur, en una terraza, ¿no? Creo que era una posición muy burguesa para presentarse a la población y al país como candidato en una futura elección, pero ese es un poco más de forma, yo creo que ese es enmendable. No es pero las primeras, no, para nada, cada quien decide cómo se presenta, puedes presentarte también insultando al país, pero creo que lo adecuado es llamar, si uno se va a presentar como candidato, llamar a la unidad, llamar a todos a votar por una candidatura, y hacerlo de la manera adecuada, sin mentirle a la gente. Franklin, usted ya desde el análisis cree que era el momento, ¿cómo entiende ya decisión de mesa? Porque creo que ya no hay vuelta atrás. ¿O sí? En realidad esto no está sujeto a la voluntariedad ni al cálculo de los tiempos en función a una libertad de acción que han tenido las plataformas, los partidos y los que aspiran a tener candidaturas. Esta forma abrupta forma parte de la instrumentalización del Tribunal Supremo Electoral, conjuntamente la Asamblea Legislativa, que lanzan una ley para precisamente desplazar del juego político a las construcciones que son, las plataformas son procesos políticos en construcción. Entonces no se ha podido consolidar. Preguntita, le corto acá porque estuve hace una semana acá defendiendo al Tribunal Supremo Electoral, porque, bueno, la Asamblea, diga usted lo que quiera, es la política, ellos jalan, ellas, todos jalan al lado que le conviene en su partido político, por supuesto. Pero el Tribunal Supremo Electoral, lo dije en esta mesa con periodistas hace 7 días, creo que ha mostrado un trabajo no solamente transparente, me parece que hay que valorar lo que ha hecho. Me parece un riesgo acusar de instrumentalización ya al Tribunal Supremo Electoral. Yo la verdad es que no comparto ese criterio en lo absoluto, querida Claudia, con todo respeto. Para mí el Tribunal Supremo Electoral está absolutamente instrumentalizado. El hecho de que muestren unos atisbos de institucionalidad o de disidencia interna no significa que el resultado vaya a cambiar. Finalmente lo que cuenta son los resultados. Pero bueno, dejando el tema del tribunal, el problema es que Carlos Mesa no se decanta por finalmente tomar una decisión por el hecho de que estaba construyendo algo. Probablemente, inclusive, a lo mejor no iba. Estaba todavía en esa disyuntiva. Pero como este es un tema más pragmático que programático en la actualidad, entonces es el único que tiene realmente la suficiente o el suficiente
capital social, todavía no político, que podría amalgamar a las oposiciones. Entonces, aquí te pone en un desafío al funcionamiento de las oposiciones, porque tradicionalmente las fuerzas políticas en Bolivia nunca han podido realmente llevar adelante la construcción de un bloque. Siempre han primado los intereses más personales, los intereses más políticos, y no ha habido y no existe una visión compartida. De hecho, si lo ves inclusive como Carlos Mesa busca una sigla que emerge de una de las fuerzas históricas de este país más radicales de la izquierda, como es el PRI, del Motete Zamora, imagínate, negociando ahora con los conservadores liberales de los demócratas, bueno, por ejemplo. La elección de la sigla no ha sido precisamente porque le gusta a Mesa el camino hacia el socialismo, no, sino porque era la estructura que estaba pero, ahí. a ver, si me permites, quiero cerrar la idea. El punto es que a lo que quiero llegar es que esto no se ha convertido ni se convierte ahora, por lo reducido del tiempo, en una cuestión programática ni ideológica. Este es un juego en el cual Carlos Mesa tiene que tener una libertad para poder negociar con otras fuerzas sin estar sometido precisamente a las estructuras políticas que están mejor organizadas en este corto tiempo. Ahora, ¿cómo vemos realmente Pero coincide conmigo en que fue el FRI no por un tema ideológico, sino porque era es una de las pocas siglas. Práctica. Sí, claro, es una de las pocas siglas disponibles. Exacto. Podía haber sido PAMBOL o podía haber sido algunas de las disponibles, entonces hay que entrar en ese juego. Para mí, Carlos Mesa finalmente se ha posicionado no precisamente por voluntariedad, sino por la coyuntura, ¿no? Y por una serie de hechos y sucesos que inclusive el mismo MAS ha construido su otredad, su némesis. El haberlo puesto como vocero de la demanda marítima lo ha posicionado de tal forma que los ha dejado prácticamente en segundo plano a quienes debían llevar la política exterior, como son en este caso la Cancillería y los cancilleres. Los ha puesto en segundo plano a todos los políticos que tenían una voz al respecto y se ha equiparado prácticamente en el mismo nivel con el presidente Morales cuando se trataba de generar una caja de resonancia de este tema que cohesiona a los bolivianos. ¿Usted cree que se posicionó mejor que Eduardo Rodríguez de Usted, absolutamente, absolutamente. Y lo digo porque ha tenido sus y ha sido parte del juego del gobierno. No en todo el momento lo han iluminado, ¿no? En algunos momentos lo dejaban, a veces sí, y Mesa pero también ha estado. El punto central, y esto sí que quiero tocarlo, es que en el transcurso de este tiempo, hace 2 años la intención de voto que tenía el movimiento al socialismo estaba por encima del 50%. Ahora está en 30%, prácticamente se ha erosionado casi a la mitad. Entonces estamos jugando en otro escenario. Sin embargo, las oposiciones o estos partidos opositores que todavía no se terminan de conformar ni aglutinar ni compartir una visión, no han capitalizado el erosionamiento del MAS. Entonces, ¿quién ha obtenido ese capital cautivo? Es Carlos Mesa. El mensaje que te está dando la población es que ya estamos agotados de Evo Morales. El erosionamiento es real, no es ficticio, pero tampoco estamos dispuestos a transferir nuestra confianza a este sistema partidario que lo consideramos todavía como que la nostalgia del pasado. Entonces, no es que Mesa sea nuevo por sí mismo, sino que representa otra forma de hacer política, porque la novedad no parte de la juventud, porque ser joven no es ningún mérito, ni ser joven no es ninguna virtud. Todos hemos sido jóvenes y todos vamos a ser viejos. El problema es el cambio de mentalidad. Y entonces Mesa encarna una nueva forma de hacer política, porque la actual coyuntura nos está demostrando que el MAS ha entrado con una impronta que no se ha cumplido en muchos casos, buenas políticas sociales, pero que cohabitan con índices altos de autoritarismo, prorroguismo, cosa que a la gente no le está pegando. Entonces hay un nuevo escenario. Esa nueva forma de hacer política se ha lucido ya cuando estuvo con Sánchez de Lozada, cuando estuvo como presidente, pero no hablamos de edad, estamos hablando de una nueva forma. ¿O es este nuevo contexto que le da este...? Es un nuevo contexto, pero además no somos los críticos los que vamos a determinar eso, es la adhesión popular. Finalmente, aquí quien decide y quien da su confianza no somos nosotros, es la adhesión popular que ha sido el crecimiento real que tiene en este momento Carlos Mesa y que las fuerzas políticas han visto que en su inviabilidad, la viabilidad tenía que ser a través de el que realmente tenía condiciones de tener éxito en una contienda. Pero lo que sí te quiero decir con mucha claridad,
No está comprobado históricamente que las fuerzas políticas tengan la capacidad de unirse, primera cosa, porque además primigeniamente los partidos se crean para competir, no se crean para aliarse. Entonces hay una cuestión casi antinatura de decir que se unan. Y las plataformas están en una situación todavía confusa y difusa porque no conocemos específicamente cuál es su densidad. Dentro de la oposición, y luego vamos a ver cómo se han pintado las manifestaciones en la democracia y cómo se están midiendo las fuerzas opositoras y del oficialismo, ¿Mesa será el políticamente más sexy de los candidatos hasta ahora? A los dos, no sé quién queda. Mira, la verdad es que... Que de que no le tocó a usted la pregunta. Yo no sabría qué responder a eso. Ah, entonces bien que tocó a este lado, a contestar a este lado. No. Mira, la verdad es que el más ha respondido a la postulación de Carlos Mesa, el oficialismo, con estupor, con incredulidad y con mucho nerviosismo, lo cual ha dado lugar a una enorme agresividad, ¿no? Es lo que dice Nicolás ahorita, ¿no? Es decir, ante la incomprensión de lo que está sucediendo, lo que está pasando, y ante la negación de el que hayan llegado al fin de su ciclo político, entonces comienzan a agredir, ¿no es cierto? Le dicen mentiroso, le dicen a Carlos Mesa, ¿no? Carlos Mesa miente. Quien decide, ¿no es cierto?, lo que es nuevo, lo que no es nuevo, no es el sujeto, no es yo puedo decir soy nuevo, el otro puede decir lo que quiera. Quien decide es la gente, quien decide es el público. Hernán Siles Suazo, el año 1982, el 10 de octubre, cuando recuperamos la democracia, éramos lo nuevo, a pesar de haber sido presidente, haber habido 12 años de Revolución Nacional, etcétera. En ese momento era lo nuevo, era lo que venía a reemplazar el viejo ciclo de las dictaduras militares. Es lo que sucede con Carlos Mesa en este momento. Carlos Mesa es lo nuevo respecto de lo último viejo. Lo último viejo es el MAS. El MAS es la decadencia. El MAS es un proceso que ha implosionado. Es un proyecto que ya no da más para adelante, y lo único que hace es aferrarse al poder con uñas y dientes. Ese es su único proyecto. Ya no tiene nada que ofrecerle al país más que decirle: Evo se tiene que quedar para siempre. El miércoles pasado, el presidente, en la concentración que hicieron de empleados públicos en San Francisco, decía: hemos venido a quedarnos para siempre. El día de la democracia, Franklin, el día de la democracia, que conmemoramos la recuperación de la democracia, el presidente le dice a sus empleados públicos, les dice: hemos venido a quedarnos para siempre. O sea, ese es el grado ya de desconexión con la realidad que tiene el movimiento al socialismo, ¿no? Entonces, claro, cuando ven a aparecer una figura como la de Mesa, que te plantea, por supuesto que sí, un proyecto completamente incluyente, un proyecto que trata de abarcar a los ciudadanos, a las plataformas, a los colectivos, a los partidos políticos, a los pueblos indígenas, a las organizaciones sociales, lo dice explícitamente en su mensaje, ¿no? Entonces se aterran, ¿cierto? Porque dicen: ¿pero qué está pasando aquí? ¿No es cierto? Nosotros pensábamos que íbamos a pelear con el fantasma del neoliberalismo, con el imperialismo que tiene sus agentes aquí adentro. No, y surge un tipo, ¿no es cierto?, que empieza a hablar por YouTube, por las redes sociales, que apela a los jóvenes, que tiene un lenguaje diferente, fresco, que apela a la gente, entonces desconciertan. ¿Qué queda ante eso? La agresión, el insulto, la descalificación, porque argumentos ya no existe. Perdón, creo que a usted sí le parece políticamente sexy, Carlos. Me da una pequeña impresión. Bueno, no, usted puede tratar de ser un poquito irónica, pero la verdad es que en este caso no contiene, no le viene. No, porque no voy a ser irónica, lo voy a decir claramente. ¿Le gusta Carlos Mesa? O sea, ¿le parece un candidato? Por supuesto eso, que sí, lo estaba diciendo así. No, por eso, pero estamos hablando de otra cosa. No importa lo que le guste a Ricardo Paz, ni le disguste a Claudia Benavente o a Nicolás
o aquí a Franklin. Lo que importa es saber que en Bolivia se está abriendo un nuevo ciclo político. No se enoje, le estoy, No, yo diciendo, le estoy preguntando si le gusta la candidatura y luego me dice, no, la ironía, no importa, el pueblo. A ver, parecemos, no estamos en la Plaza San Francisco, ¿le gusta Mesa? Vamos, a usted no. No, Ricardo, yo creo que tú confundes los ciclos políticos y eso que siendo sociólogo no deberías hacerlo. El último gobierno de Siles Suazo representa el fin del ciclo del Estado del 52, y tú lo sabes, es la Evo teoría Morales clásica. representa el fin del ciclo del Estado del 52 termina el 85, luego tienes el está ciclo por terminar neoliberal. ahora con Evo Morales. Tienes el ciclo neoliberal hasta el año querido 2005. Nicolás, Por tanto, Siles Suazo es el fin de un ciclo político, no el principio de un ciclo político. Discúlpame que Carlos Mesa discrepe queda un contigo. poquito enredado En ahí. términos históricos, políticos Términos y históricos, sociológicos, claro que sí. Evo Morales es la última etapa del Estado del 52. Evo Morales es la etapa de definitiva Esa defenestración del Estado. Bueno, pues esa teoría la puedes no compartir. Esa teoría tendrías que discutírsela a Zabaleta. No sé si estás en a ver, condiciones. vamos en Zabaleta orden, está muerto. vamos en Él orden. habla del fin del ciclo del año Zabaleta no ha conocido 78. al- el Propongo, año tengo una 78 idea, habla del fin del ciclo. tengo una idea, sin ironías. Que hable Nicolás y luego vamos. Bueno, fuera de la mala conceptualización de Ricardo sobre los ciclos políticos en Bolivia, que están obvios, creo para la gente está muy claro las diferencias que han habido y las diferencias que hay hasta el año del 52 al 85, del 85 al 2005 y del 2005 a la fecha. Además de esa conceptualización, creo que no es una agresión a Carlos Mesa decirle que ha dicho algo que no es cierto, ¿no? No es un insulto, él lo ha hecho y es evidente. Más allá de eso, no es un tema de nerviosismo ni de nada. Carlos Mesa va a ser candidato, es un candidato. El MAS no ha tratado de evitar que sea candidato, al contrario, nos parece saludable que finalmente haya tomado una decisión, la presente al país a través de un video en YouTube o donde él quiera, en Instagram también podía hacerlo. Está muy bien que lo haga y que se presente, que defina y que establezca su partido. Nadie ha dicho que eso está mal. Además de eso, habrán otros partidos. ¿Será capaz de unificar a toda la oposición tras de sí? Quizás sí, quizá ni siquiera le conviene. Carlos Mesa, si es que quiere reflejar una imagen, si él quiere reflejar una imagen más fresca, aunque tenga ya ahí un poquito de tiempo pasándose, pero si él quiere reflejar una imagen nueva, no le conviene aliarse con Samuel Doria Medina, por ejemplo. No le conviene aliarse con Rubén Costas. Rubén Costas ha tenido una época muy densa de confrontación en el país con todo el tema de las autonomías y no es una imagen que quizá le ayude. Entonces quizá Mesa no quiere ir. Por eso hay los mensajes de demócratas de vamos a ir por nuestro lado, Samuel Doria Medina haciendo su propia campaña por su lado. Entonces quizá la oposición a Carlos Mesa no está buscando la unidad, sino es reemplazar a los viejos, a los que estuvieron en las últimas elecciones, ser él el único sujeto de la oposición, pero eso implica eliminarlos y quizá ellos tampoco quieren ser eliminados. Entonces ahorita se nota que hay una disgregación, una confrontación dentro de la oposición que se dirimirá posiblemente hasta las primarias, es un primer escenario, y un segundo escenario es que vayan todos por su lado a las primarias y traten de formar alianzas para la elección Insisto del con mi próximo año. pregunta, ¿usted cree que Mesa políticamente tiene físico más posibilidades que candidatos como Doria Medina, como Costas, como...? Yo creo que Mesa ahorita, como lo dicen las encuestas, tiene un porcentaje de apoyo en la población mejor que el de los otros candidatos de oposición. No alcanza para nada Evo Morales todavía, pero tiene un capital político. El problema de Carlos Mesa es que no tiene estructura, no tiene partido. Y una cosa es una encuesta hoy, otra cosa es afrontar una elección política, otra cosa es afrontar ya el proceso electoral sin estructura política, sin partido. Y yo diría plata, pero plata en un momento no tuvo Evo Morales y llegó a la presidencia. ¿Quién sabe Vamos si a hacer Carlos una Mesa pausa. no tiene plata? Lo discutiremos en el siguiente bloque. Hacemos una pausa y enseguida volvemos. Ya volvemos con Piedra, Papel y Tinta. Piedra, Papel y Tinta. Gracias por acompañarnos, gracias a Cadena A por permitir que este espacio esté en sus pantallas, Piedra, Papel y Tintas. Segunda parte de esta cena con un opositor, un oficialista, un analista
me he quedado yo en una entrada caliente que ya se estaba enfriando. Me voy al plato principal, que es cómo están midiendo sus fuerzas el oficialismo, la oposición o las oposiciones. Hemos tenido la oportunidad, los medios, de tomar fotografías en San Francisco a mediodía, en la noche, pero también de mirar, de registrar, y usted también ha tenido la oportunidad de ver las manifestaciones, los sentires, las broncas también, las tensiones, cuando en un barrio de la zona sur, en La Paz o en Santa Cruz, la gente ha chocado porque la sociedad nuevamente está polarizada, hay tensiones y ha habido enfrentamientos. No sé si esto es sano, no sé si forma parte del juego preelectoral, pero creo que podemos jugar mejor antes de las elecciones. Al mismo tiempo digo que en San Francisco no hubo, se cruzaron, parece que se ha controlado, no estamos yendo a agarrar, nos vemos a la salida del colegio y pum, 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 no es la idea, ¿no? Y ahí están las fuerzas. En La Razón pusimos una tapa con 2 manifestaciones, San Francisco llena, no nos vamos a poner a contar, no acompaño a Ricardo a decir los del MAS eran funcionarios y no, ni del otro lado eran tal, no quisiera llegar a eso. Pero usted sí puede calificar porque es el analista. Bueno, yo tengo una posición que obviamente no es la verdad, solamente es una posición, es un criterio. Yo sostengo de que estamos en ese punto de inflexión que Gramsci denomina lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer. Este proceso de cambio tiene un gran nivel de impostura, forma parte casi de la tercera parte de la democracia de estos 36 años. El MAS es casi la tercera parte, o la tercera parte, ¿no? Claro, son 12 años. Entonces ya no es el futuro, ya es también una gran parte del pasado, ya ha generado un alto nivel de desilusión, hay cosas que no se han cumplido. El proceso de cambio era un gran ideal y por eso en su momento sedució también a la clase media, porque el voto duro y la base dura que tiene el movimiento al socialismo, indudablemente siempre por una cuestión natural, es la gente más pobre del país. Y esa gente tiene una adhesión, una fidelización por Evo Morales, no por el MAS, sino por Evo Morales. Y eso es lo que todavía se está manteniendo. Pero esas clases medias que en su momento viraron porque también se hastiaron del sistema político partidario anterior, viraron al MAS porque realmente estaban pidiendo un cambio a gritos, querían algo diferente. Porque el sistema político partidario anterior en realidad ha generado, también ha creado su otredad, que es Evo Morales. Porque Evo Morales en estricto senso nunca fue un defensor ni de los pobres, ni de los indígenas, ni mucho menos. Esa narrativa solo hay que leer un poco para saber que nunca fue así. Él fue un dirigente cocalero que posteriormente era más afín a luego construir esta narrativa de ser el hombre, el indígena que irrumpe en el escenario y que genera un nuevo cambio, cosa que eso es absolutamente postizo. Pero le venía mejor a él que a un Goni, por ejemplo. Ahora... Preguntita. Sí. ¿Rescata algo del MAS? Pero muchísimas cosas. Por ejemplo, fíjate, si algo realmente ha sido lacerante en la historia de este país, la historia republicana, desde que se ha fundado Bolivia, es que este país siempre ha estado manejado por élites, pero élites absolutamente excluyentes. El 52 recién ha habido el voto, recién ha habido el acceso al voto universal. Por eso el MNR es un partido que tiene mística, porque tiene también una revolución detrás que nadie la puede desconocer porque es la historia. En la inclusión, hoy en día no hay ninguna posibilidad de que haya un proyecto político si no se toma en cuenta a las naciones indígenas, a las mujeres, a los jóvenes, a los sectores. Tercero, tiene una composición diferente a la estructura clásica de los partidos políticos porque es algo así como una conformación de organizaciones sociales donde la relación es más horizontal. Entonces, Evo Morales es algo así como una amalgama de esas organizaciones sociales. La gran debilidad es que si no está Evo Morales, esas organizaciones sociales se pueden atomizar. Entonces, no tiene estructura de partido, aunque cada vez se parece más a un partido. Y por último, es verdad que hay que diferenciar los 3 periodos, son 3 periodos. El Evo Morales del primer periodo no es el mismo del segundo y del tercero. Ahí sí que hay que hacer matices muy quirúrgicos porque no es lo mismo el Evo de ahora al Evo del primer tiempo.
Un Evo en el primer tiempo donde básicamente no podía llegar ni aterrizar a 5 capitales de departamento, absolutamente tensionado el país, y un segundo tiempo donde fue derrotada ese sector dominante, excluyente, pero un tercer periodo donde más bien ahora se traslada y se sustituyen las élites y empieza a actuar exactamente como todo aquello que ha desmontado en el pasado. Esas prácticas duras, corruptas, concentradoras de poder del pasado, que ha ido desmontando poco a poco la actual gestión de gobierno, es lo que ahora están empezando a reproducir exactamente lo mismo. Por eso te digo, en la narrativa no hay un momento del MAS, hay 3 momentos del MAS diferentes. Tiempos. Pero esto, como dicen ustedes, no lo definimos nosotros, esto se define en la cancha. Pero cuando la cancha tiene pues condiciones de igualdad para competir, A eso quería ir. pero si te ponen reglas que te abruptamente te cortan la posibilidad de entrar en igualdad de condiciones, entonces lo estás teniendo a Carlos Mesa ahí corretear, buscar una sigla, no porque él no tenga posibilidades de construir un proyecto político. ¿Por qué tiene que agarrar una sigla? Porque obviamente esas son pues las condiciones que ha puesto la ley que se ha aprobado con los 2/3. Qué bueno que hable de cancha y de tiempos, y de primer tiempo y segundo tiempo, porque me gustaría hablar de fútbol. En realidad me gustaría hablar de las barras, y es difícil cuando uno es del Bolívar o es del Tigre y uno está en la curva sur. Uno nace del Tigre y se muere del Tigre, y a mí no me nadie, me pueden golear. Uno es del Tigre y es pues hasta la muerte, ¿verdad? Qué no bien. va a aparecer aquí, ¿no? En la política no. No sé los actores de la política, pero los votantes podemos votar alguna vez por el Bolívar, otra por el... Después nos decepcionamos, aparecemos en la curva sur, en la curva norte, etcétera. ¿Se han puesto a pensar en el oficialismo que además del desgaste del poder, que tiene que haber algún desgaste en más de una década, que estas cifras que suben, que bajan, este mirar, ya no la Plaza San Francisco, una plaza en Santa Cruz o en Cochabamba, no neomasistas, porque obviamente hay fuerzas ahí y esa satisfacción ustedes la tienen, pero se han puesto a pensar en una Plaza San Francisco llena de opositores, se han puesto a pensar en qué está sucediendo, se han puesto a pensar no solamente en la satisfacción de que tu equipo, sino en qué está sucediendo, y que hay una cantidad de descontentos que no puede ser solamente ni la élite, ni la clase, no sé, porque eso es caer como en el, son funcionarios, no creo que sea así. Pero los opositores tampoco creo que sea solamente o la derecha o los no sé qué, o los... ¿Se han puesto a pensar que hay una autocrítica pendiente? No sé si lo oficialismo La reflexión, Claudia, es permanente. Cuando haces política tienes que estar mirando el escenario permanentemente. Hubieron momentos muy duros, muy difíciles, algunos de los que comentaba Franklin en el año 2007, 2008 fundamentalmente, donde Evo no podía aterrizar en 3, 4 departamentos del país, no se lo permitían. Habían movilizaciones de la Unión Juvenil Cruceñista, diversos grupos que obstaculizaban cualquier actividad del gobierno, no solo la llegada de Evo Morales. Hemos pasado otros momentos difíciles, por ejemplo, después de la marcha indígena, donde se hablaba igual en las encuestas, ¿no?, que la aprobación de Evo Morales había bajado a récords históricos hacia abajo, digamos, 20 y pico %. Y creo que el movimiento del socialismo ha sabido remontar esas etapas duras, difíciles, conflictivas, con la derrota de la derecha al principio, luego retomando y repensando la actitud del gobierno durante las gestiones 2012, 13, 14, para reacondicionar la situación, y Evo Morales vuelve a ganar con el 61% el año 2014. Ahora, sin duda, hay un déficit en algunos ámbitos. Yo rescataría sobre todo este proceso donde la situación material de vida y simbólica de vida de mucha gente se ha transformado en nuestro país. Y eso implica transformaciones también en las lealtades y en los pensamientos políticos, ideológicos de la gente, ¿no? Es decir, hay una nueva forma de vivir, mucha gente que ha salido de la pobreza, que ha dejado el campo también, se ha ido a las ciudades, tenemos un proceso de urbanización. Las llamadas clases medias, es gente que se ha incorporado a estos sectores que tienen mayor consumo, tienen mayores beneficios, tienen mejores condiciones de vida y que quizá piensan distinto. Y que quizá gran parte del discurso que nosotros tenemos o teníamos ya no les llega de la misma manera. Entonces yo creo que ahí, y también algunas pérdidas en sectores medios que creo que son importantes, tradicionales. ¿Y se deberán algo? Y yo creo que ahí hay una pérdida en muchos casos retórica, ideológica, discursiva, digamos, ¿no?, que no logra interpelar a estos sectores. Y el MAS ahí sí tenemos que ser autocríticos y formular
proyectos, políticas públicas y discursos que sean capaces de interpelar a estos sectores para recuperarlos. Solo que, como dice Franklin, el tiempo, los tiempos. No sé si tienen mucho tiempo para recuperar gran cosa. Es decir, esta prisa, esta cosa de la prisa la tiene Mesa, pero el MAS también. No tenemos sé si un año, tenemos un año. Una eternidad en la política, dirá Ricardo, no sé. Mira, para mí es muy triste escuchar que la gente del MAS, cuando hace autocrítica, dice cosas como las que acabo de escuchar, ¿no? Es decir, estamos mal porque lo hemos hecho muy bien. Es decir, lo hemos hecho tan bien que hemos logrado que mucha gente tenga mejores condiciones, le vaya mucho mejor, haya subido a la clase media, haya salido de la pobreza. Entonces, como han salido de la pobreza, ahora ya no son del MAS. Ahora son... Es una locura. O sea, el MAS está en la situación en la que está por una simple razón. El MAS ha perdido el objetivo, los ideales, ha perdido absolutamente cualquier, motivación de carácter ideológica o programática, y ahora el único programa que tiene, el único propósito y el único objetivo es aferrarse al poder, quedarse a como dé lugar. ¿Saben por qué el MAS no tiene ahora el respaldo de la gente? ¿Por qué el 70% de los bolivianos dice Bolivia dijo no? Tienen que irse cuando cumplan su mandato 70%. En diciembre del 2019. ¿De dónde? Perdón. De las encuestas, de ningún otro lugar que pudo sacar no, Claudia. porque digo, Ricardo, Sí. el Bolivia dijo no, habría que remitirse, para ser exactos, al resultado del referéndum. Bueno, es que sabes que... Porque si no uno dice, porque si aquí Nicolás me dice, el 89% son masistas, si no me trae las encuestas, no sé. Bueno, pero que te traiga una encuesta donde diga que el 89% son masistas, pues eso sería interesante. Lo que te digo es que entre el resultado del 21 de febrero de 2016 y hoy, lo que ha pasado es el desconocimiento de la soberanía popular. Eso es lo que ha indignado a la gente. El resultado efectivamente es 51-49, pero a la fecha la gente le está diciendo en todos lados al MAS, basta. Además, ha venido Fondo Indígena, ha venido todos los temas de corrupción, la debacle total de la justicia. Es decir, nos faltarían horas del programa para mostrar cuál ha sido el derrumbe, ¿cierto?, de este proceso político que ha llegado a su fin. Esa es la razón. Pero no hay autocrítica, no hay una pizca, no se dice, sí, efectivamente, ¿no es cierto?, nos ha ido mal en esto, no hemos atendido la salud, la educación, no hemos hecho esto, no. O sea, la respuesta es tan soberbia, tan arrogante, es decir, estamos mal porque lo hemos hecho muy bien. Vamos a casa, Ricardo, hagamos una autocrítica de la oposición. Sí. ¿Cómo lo hace usted? Mira, las oposiciones son tan diversas y se han equivocado tanto unas, otras, ¿no es cierto? No han podido durante mucho tiempo plantearle una opción al país, una alternativa, un programa, nuevas formas de hacer política. Han repetido viejos vicios de coteos, megacoaliciones, de un montón de cosas que la han desacreditado completamente ante la ciudadanía. ¿No es cierto? Que realmente uno encuentra la razón de por qué también ha durado tanto tiempo el MAS, ¿no? ¿Por qué está tanto tiempo en el ejercicio del poder? Entonces, obviamente las oposiciones, si quieren brindarle una alternativa al país, tienen que hacer una profundísima autocrítica y decir en qué se han equivocado, porque hay oposiciones de todo tipo, Claudia. Hay oposiciones racistas, hay oposiciones retrógradas, hay oposiciones que quieren volver al pasado, que quisieran volver antes del 52, quisieran volver al Ponguiaje, quisieran volver, ¿no? Hay todo tipo de oposiciones. Hay también las oposiciones más radicales, digamos... ¿Con nombre y apellido? ¿Les pone con sigla o así lo deja en general? No, lo dejo en general porque para no causar, pero todos sabemos de qué estamos hablando. Y hay oposiciones más racionales. Bueno, hay en el país cuando dice racista yo miro a todo lado porque este sigue siendo un país profundamente racista. No, yo digo como acción política y como concepción, ¿no es cierto? En todo caso, para cerrar esto
que me decías, que me preguntabas. Yo verdaderamente creo que estamos en un momento nuevo de inflexión. En la inauguración, esto que Franklin decía, lo viejo no termina de morir, lo nuevo no termina de ser. Yo creo que no es solamente circunstancial, no es coyuntural, no es una inflexión de un cambio de gobierno a otro. Es, y que me disculpes, insisto, Nelson, para mí es un cambio de paradigma, Nicolás. un cambio de modelo. El modelo, Nicolás, perdón, un cambio de modelo. No hemos podido superar el paradigma del Estado del nacionalismo revolucionario. Parecía que el neoliberalismo lo iba a superar, no lo hizo, fracasó rotundamente el ajuste estructural, fracasó durante 20 años que estuvo en el poder. Y el MAS está demostrando que ha fracasado también rotundamente en estos 12 años, van a ser 14 cuando termine su gestión, ¿no?, de tratar de plantear un nuevo paradigma. Así que nos hemos quedado trancados, encerrados en eso, y el desafío del país es plantearle verdaderamente un nuevo proyecto nacional que nos permita superar el paradigma del nacionalismo revolucionario y avanzar a una nueva etapa. Claudia, dos elementos sobre lo que dice Ricardo. Ricardo dice, la oposición lo hemos hecho tan mal que no es que el gobierno ha hecho algo bien, sino que lo hemos hecho tan mal que por eso sigue el gobierno del MAS, ¿no? Es lo mismo, pero al revés, Ricardo, solo que... Bueno, corrijo, lo ha hecho bien el gobierno en muchas cosas. Hablando, luego comentas. Ese es un elemento. Y lo otro es que, ¿cuál es la idea o de paradigma que él tiene de Estado? Es una cosa, no sé qué planteará Carlos Mesa, seguramente asesorado por Ricardo, nos planteará en algún momento un nuevo paradigma de Estado. Nosotros nos hemos planteado un Estado que tiene coincidencias con el Estado del 52, evidentemente. Queremos un Estado fuerte, queremos un Estado productivo, queremos un Estado que intervenga en la economía, que genere un mercado interior, que es una tarea pendiente todavía en Bolivia, aunque se avanzó mucho en estos años. Y queremos un Estado con inversión pública, queremos un Estado donde el Estado esté presente. El neoliberalismo evidentemente fracasó en su paradigma de Estado, pero habrá que ver qué nos proponen como Estado. Tal vez tienen un paradigma distinto, un paradigma nuevo, no sé de dónde, al modelo que quizá europeo, no sé qué modelo tendrá Ricardo de Estado, pero tendríamos que escuchar esa propuesta antes de plantearnos que este es el fin de un ciclo y el inicio de otro ciclo, porque no sabemos este ciclo con qué viene, de qué viene. Hasta ahora solo nos han dicho que se vaya al MAS, pero nunca han dicho lo que vamos a plantear es esto. Entonces yo creo que ahí hay que ser serios en la propuesta, no simplemente decir Bolivia dijo no, sino decir, bueno, queremos ir para allá, y esta es la propuesta y este es el nuevo escenario que queremos construir, y por eso aquí termina un ciclo y empieza otro. Nos hablaba Franklin de una nueva forma de hacer política, todavía no se ha hecho esa forma. Entonces, ¿cómo puede Mesa representar una nueva forma que aún no existe? No existe esa política que supuestamente es una nueva forma de hacer política. Estamos hablando sobre supuestos, imaginando cosas que no existen ni siquiera en el diseño ni en el papel. Bueno, me gusta ese contrapunto. Fíjate, este no es un problema del MAS ni de Bolivia. Este es un problema de esta corriente progre que ha fracasado rotundamente en la región. Y Boaventura da Souza, para utilizar un progre, dice algo muy importante y muy inteligente con respecto de esta crisis de la región de las izquierdas. Dice, no, se han equivocado los gobiernos de la región, porque tenían objetivos distintos, pero sobre la misma materia, sobre la misma base económica. O sea, no han desmontado el neoliberalismo. Vivimos un estado absolutamente capitalismo y eso del socialismo del siglo XXI es un absoluto extravío ideológico. Y me extraña que diga Nicolás que ellos están un poco en función de la matriz de lo que fue el 52, cuando yo escucho muchas veces que adoptan una impronta marxista-leninista algunas veces, otras veces entran más por el gramscianismo. Hay como una confusión de tipo ideológico que no termina de definirse. Lo cierto es que en términos reales esto es un Estado absolutamente capitalista con políticas sociales exitosas parcialmente, pero que no han logrado realmente darle sostenibilidad en el tiempo a lo que se va a dar. Por ejemplo, tú puedes decir, hay dos bonos muy interesantes, Juancito Pinto y el Juan Azurduy. De acuerdo, pero no llegan ni al 3% del PIB. Con eso no vas a cambiar el país. Con recuperación de recursos no es muy capitalista. Pero la recuperación de recursos es una falsedad pensar que la nacionalización tiene la mayor incidencia en lo que es hoy en día la composición económica de la torta de los recursos del tesoro. O sea, es verdad que ha recuperado en alguna medida, pero el efecto positivo mayor es el IDH, que se ha dado con Orlando Vaca 10. O sea, tampoco tratemos de tener paternidad sobre lo que no hemos hecho.
Y con respecto a de que no se ha hecho, bueno, pues el mundo de las ideas son los que crea las acciones concretas, primeramente, por eso se construye ideología, y de la ideología se baja al terreno de lo concreto. Mesa está proponiendo una alternativa que yo sinceramente no sé si la logrará alcanzar. Yo estoy absolutamente de acuerdo que Mesa no es absolutamente ninguna novedad en el espectro político. Quizás tenga una corta vida política, pero ya ha hecho todos los deberes. Es más, ha llegado a ser presidente. Entonces, una vida política muy precoz. El punto radica... Usted acaba de plantear que es una nueva forma de hacer política, Sí, por eso yo quería ir... No, que es una nueva forma. Él representa una nueva forma de hacer política, porque hasta desde el punto de vista del marketing político, ya para descafeinarlo y no entrar en una vena muy profunda, ni filosófica, ni ideológica, hasta para hacerlo desde el punto de marketing político, tú tienes que ser pues antagónico a lo que hay, porque eso es ser alternativa. Si tú tienes, por ejemplo, la Agenda 2025 y planteas una agenda parecida a la 2025, dejó de ser alternativa. Por eso la gente al final es más conservadora. Si no se logra verdaderamente plasmar una figura antagónica a lo que la gente está reclamando, que no significan estos partidos actuales que son inviables la mayor parte, ¿qué viabilidad vas a tener con 5%, con 8%, con 3%? Entonces, estos están inviabilizados y el otro está generando un imaginario, está construyendo una supuesta propuesta que vamos a ver si termina de encarnar. Pero para eso se necesita algunos recursos importantes. Tienes que tener partido, tienes que tener estructura, tienes que tener recursos económicos y tienes que tener presencia territorial. ¿Tiene eso Carlos Mesa? Carlos Mesa lo único que tiene es en este momento una expectativa de adhesión. Pero la construcción se tiene que dar paulatinamente y lo que se ha hecho amañadamente, porque esta es la parte donde se rompe el principio de igualdad de condiciones, es lanzar esta ley. Porque las oposiciones podían todavía tener un tiempo de ir construyendo, las plataformas probablemente se hubieran consolidado o probablemente no, pero no les has dado tiempo para nada. Entonces estamos jugando al sálvese quien pueda y eso no es pues tener igualdad de condiciones en una contienda electoral. Postre, porque me quedan 4 minutos. Escenarios hacia las primarias. Bueno, la idea era tener oficialismo, oposición y análisis. ¿Quieren lanzar sus cartas para las primarias? ¿No te ha gustado el análisis de Franklin? ¿Te Me ha encantó. parecido muy opositor? Franklin viene siempre a este programa. ¿A ti te gustó, Ricardo? Me encantó. Vamos con las primarias. Bueno, no hay primarias. Que no es halago para ti, si el opositor dice que le encantaste. No, pero me encanta Bueno, el análisis Ricardo. de Franklin de siempre, cuando coincido y cuando no coincido. Muchas veces no coincidimos, nos agarramos duro. a veces. Está bien. Bueno, Ricardo, usted Bueno, se tiene que las agarrar con el primarias- oficialista, no con la, me tengo no que con la agarrar, del árbitro. no, ¿cómo pero pues? bueno, Por favor. vamos a las primarias. Les ruego. Ya la indignación es demasiado grande para seguir en esas cosas. No hay primarias, Claudia. No existen las primarias. Es una fantochada, es una farsa, es una mentira, porque el MAS no va a presentar más de un binomio. Me imagino que casi ninguna de las oposiciones, o ninguna de las oposiciones va a presentar más de un binomio. Por lo tanto, las primarias no existen. Pero como concepto No, es muy valioso, es que ¿no? como concepto, A ver, las como primarias, concepto no existen suspendido, ahorita. ya, pero como concepto las primarias, como un elemento a la democracia le hace bien, ¿verdad? Pero las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias, que son completamente distintas de estas primarias que son cerradas, que ahora además te has dado cuenta, en el reglamento le han quitado lo obligatorio encima. O sea, ya no son ni siquiera obligatorias, son cerradas y encima solo los militantes pueden impugnar a sus propios candidatos. O sea, es una locura total. Bueno, está bien, pero mi entonces punto era ya, el si no, siguiente. está bien, vamos al punto porque ya me deben quedar 2 minutos. Ya, mi punto era el escenarios siguiente. políticos, si no Sí. quiere entrar por las primarias. Bueno, eso, no hay primarias. Eso es lo primero que hay que establecer. Va a haber un gasto insulso de dinero en el que todos vamos a tener que pagar el hecho de que sean unas proclamaciones partidarias, ¿no? El MAS va a proclamar a su binomio, la otra oposición va a proclamar a su binomio, y así sucesivamente. ¿Para qué? Para nada. Podríamos haber esperado nomás tranquilamente a julio del próximo año y poder hacer, porque las cosas no han cambiado en absoluto. No hay primarias, no existen. Okay. Nicolás, ¿cuánto tiempo me queda? 1 minuto. En un minuto, muy Escenarios. rápido. Mira, yo creo que las primarias sí se juegan varias cosas.
creo que la candidatura más clara es la de Evo Morales, aunque hubiera un otro binomio en el MAS, difícilmente podría ganar. Creo que la fuerza de Evo Morales dentro del MAS y fuera del MAS es muy fuerte. Por tanto, difícilmente ahí podría haber alguna sorpresa, aunque podría surgir un binomio. Podría surgir algún binomio. No, podría surgir, yo creo, y sería interesante, pero no creo que tenga fuerza frente a Evo Morales. Pero sí, entre los diversos partidos de oposición, los que se presenten, yo creo que va a ser más de uno. De momento tenemos al PRI con Carlos Mesa confirmado, habrá que ver quién más se presenta. Y van a competir entre ellos. Es una primaria entre primarias. Obviamente no es el ideal, creo que esto debería haber dado fruto a varios binomios entre los partidos, pero ahora la competencia está de quién pesa más. Samuel va a decir, yo he conseguido en las primarias tanto, por tanto me tocan tantas diputaciones en el frente único de oposición. El otro va a decir, a mí me tocan tantas, yo tengo el respaldo en Santa Cruz, yo tengo el respaldo en La Paz. Entonces van a ir a pugnar para ver cómo pueden formar alianzas o no formarlas para la elección más adelante. Gracias a los tres, gracias a Ricardo Paz, gracias a Franklin Pareja, gracias a Nicolás que nos ha ayudado, a Nicolás Laguna. He tenido dos sociólogos, un politólogo. Gracias Franklin Pareja, Nicolás Laguna y Ricardo Paz por haberme ayudado a entender mejor este elenco político. El deseo es de que avancemos en un juego limpio, no tenso, que no lleguemos a los conflictos, sino a la confrontación de las ideas. Ese es el objetivo de todo régimen democrático. El pasado programa tuve una mesa con periodistas y me fue súper bien porque he recibido muy buenas observaciones, que las periodistas, que qué bien, que las chicas. Bueno, a ver qué me dicen de la mesa de chicos. Que tengan un muy buen fin de semana. Nos van a dar palo. No creo. Solo al Ricardo.